Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la conferencia ¿Cómo lograr mayor eficiencia en transformadores de distribución? Organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM, con el apoyo del doctor Hugo Murillo, quien nos acompaña el día de hoy y nos guiará en esta conferencia. Recuerden que en el chat pueden ir colocando sus dudas o comentarios para al final exponerlos con el doctor Hugo. Antes de iniciar la charla, los invito a utilizar la plataforma de empleo SIL de así en ella pueden encontrar diversas ofertas del sector y asimismo pueden postularse según su perfil. La pueden encontrar en el portal Asien www.asien.org.co en la sección Servicios al Ingeniero. Bueno, en este momento quiero invitarlos a compartir el link de esta conferencia que dejo en el chat con sus amigos y conocidos que deseen participar. Y bueno, sin nada más que decir, bienvenido, doctor Hugo. Muy buenas tardes para todos. Gracias por este espacio y por la oportunidad de compartir esta información con ustedes. Me voy a presentar, a ver si de pronto me activan por favor la cámara. Ok. Les quiero dar como las gracias por estar acá en este espacio. Esta es una conferencia que se ha construido con información a lo largo de los últimos años. Es un tema de mucha relevancia para todos los sectores, tanto para fabricantes de transformadores como para fabricantes de componentes y también para utilities y finalmente para usuarios finales, que son los que, digamos, están en esta cadena de suministro de energía y que son los que finalmente van a ver reflejado el tema de eficiencia o de consumo de energía en las redes. Vamos entonces a arrancar con la presentación. La presentación, digamos que vamos a hacerla de una manera muy amena. Vamos a tratar varios temas asociados con el tema de la eficiencia. Eh, Esperemos que se comparta la pantalla completa. Ok, ok. ¿Alguien me puede decir, me pueden confirmar si están viendo la pantalla, la presentación completa? Sí, sí se está Ok. viendo bien, doctor Hugo. Bueno, muchas gracias. Les cuento, mi nombre es Hugo Murillo, soy ingeniero electricista de la Universidad Nacional. Llevo ya en el sector de los transformadores 25 años. Actualmente me desempeño como ingeniero de aplicaciones en HJ de Family of Companies y a lo largo de los últimos años he estado, digamos que muy de la mano de este tema de eficiencia desde los comités técnicos de transformadores de Colombia, de AAA y de Ecuador. Entonces, vamos a ver muy rápidamente lo que es este tema asociado con la eficiencia de los transformadores. Eh, Inicialmente, pues vamos a tratar de entender en la cadena de generación, de transmisión y de distribución dónde están ubicados los transformadores. Entonces vemos que si bien el transformador es un equipo que hace parte de la cadena, pues digamos que es de los protagonistas por su desempeño y por su responsabilidad que tienen en la cadena. Entonces encontramos que hay transformadores de potencia cerca a los sitios de generación. Esos transformadores tienen la función de elevar la energía a voltajes altos para minimizar las pérdidas por efecto Joule y poder hacer transmisiones a alta tensión y baja corriente de recorridos largos. Después vamos a encontrar otro transformador de potencia que hace las veces de reductor
Y ya este transformador de potencia reductor lo que hace es hacer una conversión de un sistema de alta tensión a un sistema de media tensión para llegar a la parte de distribución, ya sea a nivel industrial o a nivel residencial. Y entonces ya en la parte final de la cadena tenemos los transformadores de distribución, que son los que por volumen, digamos, tienen un impacto relevante en este tema de eficiencias. Hablando de pérdidas en las redes, entonces vamos a encontrar que más o menos las pérdidas técnicas en los sistemas eléctricos están entre un 10 y 12%. Pero las pérdidas técnicas asociadas a los transformadores, y en este caso especialmente a transformadores de distribución, aportan entre un 13 y un 4% de ese 10 a 12%. Entonces, con esto vemos que el transformador tiene un impacto grandísimo dentro de la eficiencia en las redes de distribución. De ahí la importancia que las normas técnicas internacionales se fijen tanto en el tema de eficiencia. Y hablando de normas técnicas, entonces vamos a mencionar las más importantes. El tema de la eficiencia, digamos que empezó a ser muy relevante en la época del 2000, ya con el ANEMA TP1 2002, empezaron ya unas tablas de eficiencia que fueron ya empezando a exigirse en algunos países. Ya en el año 2010, ya el DOE, que es el Departamento de Energía de los Estados Unidos, ya empieza a sacar sus propias tablas de eficiencias y a volverlas obligatorias para su territorio. En el año 2016 hay una nueva versión del DOE con unas eficiencias mayores que las del 2010, y ya en el año 2017 ya hay una actualización de la IS 60076-20, que es una norma IS relacionada con el tema de eficiencias, y ahí aparece algo muy interesante, y es que ya desde IS, desde esa norma de IS, se empiezan a trabajar o a compartir más bien tablas de eficiencia que se trabajan en el DOE. Entonces, ya hay como, digamos, un acuerdo en volver un poco más universales estas tablas de pérdidas del DOE, ya desde la norma IS. Y ya para el año 2019, en Colombia, ya el Comité Técnico de Transformadores del ICONTEC, después de muchos años de análisis, ya estableció en las normas NTC 818 de transformadores monofásicos y en la NTC 819 de transformadores trifásicos unas tablas de eficiencia, y ya se empezó a ver el tema de no como pérdidas, sino como porcentajes de eficiencia. Entonces ahora, cuando veamos un poco más en detalle estas tablas, les voy a contar un poco lo que se hizo en Colombia referente al tema de eficiencias. Y ya para el año 2022 surgió, digamos, un proyecto de estudio de actualización, porque de una manera u otra el DOE está actualizando sus versiones de eficiencia cada 6 años. Entonces veíamos que la primera fue 2010, la segunda fue revisada en el 2016, la versión siguiente se esperaba para el 2022, y efectivamente en el 2022 apareció un documento que preparó The Isoelectric Institute con el doctor Hawkinson, y se hizo una propuesta de nuevos valores de eficiencia, pero esos valores eran, digamos que eran altos, y eso tenía un impacto demasiado grande sobre los fabricantes de transformadores, y de una manera u otra sobre la disponibilidad de materiales para poder fabricar transformadores con este tipo de eficiencia, y durante la charla les voy a contar un poco más en detalle. Y ya para el 2024, como digamos, no se pudo llegar a un acuerdo para poder oficializar. Para poder oficializar, entonces, lo que pasó, para poder oficializar, entonces, lo que pasó fue que ya lo que se hizo fue que se trabajó un proyecto, para poder trabajar con digamos, un intermedio de valores de eficiencia, y ese es lo que vamos a llamar en esta charla de hoy un antecedente, digamos, llamémoslo como un borrador de DOE,
2024. Bueno, ok. Entonces, ya entrando un poco más en detalle, vamos a ver desde la definición más general de lo que es eficiencia, y vemos que eficiencia es simplemente un recurso empleado, digamos que es la relación que existe entre el recurso empleado en un proyecto y los resultados obtenidos en el mismo. En otras palabras, es la obtención de un objetivo con el empleo de menor número posible de recursos o alcanzar metas con el mismo número de recursos o menos. Esa es la definición universal de lo que es eficiencia. Pero si vamos más allá, vamos a encontrar una definición de lo que es eficiencia energética y vamos a encontrar que es el uso eficiente de la energía. En este caso está relacionado con el ahorro energético y es la capacidad de reducir la cantidad de energía requerida para proporcionar productos y servicios. Entonces, son definiciones muy generales que va desde, digamos, eficiencia en la vida cotidiana hasta eficiencia en el sector eléctrico. Pero ahora vamos a entrar en detalle sobre lo que es el tema de eficiencia en transformadores. Entonces encontramos una definición que aparece en la norma IS 60076-20 del 2027 que dice que es la relación entre la potencia activa de salida y la potencia activa de entrada en el transformador. Y lo otro es que vamos a encontrar también una definición que es mucho más, digamos, más certera, y es que se define como la relación entre la potencia de salida sobre la potencia de entrada, siendo la primera la potencia de entrada menos las pérdidas. Entonces ya estamos involucrando un término muy interesante, y es que el transformador, a pesar de que es una máquina muy eficiente, consume parte de su energía para poder funcionar. Entonces eso es lo que vamos a llamar las pérdidas en el transformador. Hago un paréntesis para que miremos un poco la proyección de fuentes de energía, y con esto entonces vamos a tratar de entender hacia dónde vamos. Hace unos años la generación a nivel mundial dependía de, digamos, 4 componentes, que era el carbón, el gas, el petróleo, la energía nuclear, y ya aparecía uno que era, lo llamábamos como una fuente de generación limpia, que es la energía hidráulica, o más bien lo que se genera en los embalses con agua represada. Ya en los últimos años, a partir del año 2010 en adelante, ya empiezan a aparecer unas fuentes de energía que llamamos renovables. Y las principales fuentes de energía renovables, entonces vamos a hablar de lo que es la energía solar y la otra que es la energía eólica, o lo que llamamos, después se va dividiendo en dos, que son los sistemas de generación eólicos onshore wind y los sistemas de generación offshore wind, que es simplemente lo que es si la turbina está en tierra o si la turbina está mar adentro. Entonces, lo que podemos ver con esta gráfica es que cada vez estamos dependiendo menos de la energía que se genera con fuentes contaminantes y de una manera u otra pues como recursos limitados, agotables, y estamos empezando a migrar hacia energías limpias, y en este caso estamos dando un paso grande hacia la generación con energía solar y generación de energía eólica. Entonces, digamos que lo que se busca con estas fuentes de generación es poder abastecer la demanda que se está incrementando día a día, y ahora vamos a ver algunos factores que hacen que esa demanda se esté incrementando tanto. Siendo así, entonces, hay una inquietud: ¿por qué utilizar transformadores más eficientes? Entonces, estas son unas razones muy importantes que tenemos que considerar en esta presentación, y entre ellas podemos hablar que una de las razones para que los transformadores sean más eficientes tiene que ver con las fuentes de generación y sus costos. Y entonces hablamos del petróleo, del gas, del viento, del agua, del sol, de energías geotérmicas y otras más que van apareciendo. Entonces, entre más eficiente sea el transformador, y es lo que vamos a concluir al final, vamos a poder aprovechar mejor lo que se está generando para poder entregarlo al usuario final, o vamos a requerir generar lo mismo para abastecer más usuarios. Entonces, digamos que estas son las dos posibilidades que tendríamos en este caso. Otra de las razones para utilizar transformadores más eficientes es el impacto de las fuentes de generación en el medio ambiente y los ecosistemas.
Y entonces ahí hablamos de un tema muy importante que se llama descarbonización. Lo que buscamos es que cada vez las fuentes de generación impacten menos el aire que estamos respirando. De ahí que los sistemas de generación de carbón, de gas y de petróleo son sistemas que han sido reemplazados lentamente por otros sistemas de energías limpias que lo que buscan es que no tengan o no afecten tan directamente el ecosistema y por ende el bienestar del ser humano. Otra de las razones para tener transformadores de alta eficiencia es el aumento de la demanda energética. Y entonces ahí entra digamos, a jugar un papel muy importante, un tipo de consumo de energía muy puntual que es, digamos, uno de los elementos que está impactando las redes en este momento, son los autos eléctricos. Entonces, vamos a hablar en que más o menos en este momento hay una demanda que está muy creciente de este tipo de vehículos y les puedo contar así como dato curioso. Para el año 2022, el 6% de las ventas de carros en los Estados Unidos eran autos eléctricos. Y hay una política del gobierno de los Estados Unidos que lo que busca es que para el año 2030 el 50% de los autos y de los camiones ligeros sean con cero emisión. O sea que de una manera u otra estamos en este momento ante un desafío y es que cada vez más van a aparecer nuevas alternativas de transporte limpios, especialmente los autos eléctricos, y eso va a hacer que nuestros sistemas de generación tengan más, digamos, haya una exigencia mayor porque la demanda está creciendo. Entonces, eso obliga también, como les decía ahora, si hacemos transformadores más eficientes, si tenemos redes más eficientes, entonces vamos a poder aprovechar mejor lo que estamos generando para más usuarios o lo que nos obliga a nosotros, digamos, a tener más generación de energía sería para aprovechar y suplir estas demandas que tienen este tipo de elementos que están apareciendo, digamos, que en el escenario del consumo eléctrico. Y otra de las, digamos, de por qué utilizar transformadores más eficientes, y es más una consecuencia de todo lo anterior, es que ya cada vez hay más posibilidad de tener avances en materias primas y procesos. Si bien el transformador es un equipo que fue fabricado, los primeros transformadores hace 140 años, y si bien las formulaciones básicas de campos eléctricos y magnéticos se conservan y se diseñan todavía en los transformadores hoy en día con las fórmulas de hace 140 años, lo que ha evolucionado y va a seguir evolucionando son las materias primas o los materiales para la fabricación de los equipos y por ende las mejoras de los procesos. Entonces, dentro de eso encontramos ahí unos factores interesantes, que es la mejora en los papeles de aislantes y una mejora también grande en el tema de los núcleos, y ahora les voy a contar más sobre este tema. Y la última, ¿por qué también utilizar transformadores de alta eficiencia? Es porque las utilities o las compañías eléctricas requieren mejores, o sea, bajar los costos de operación de las redes. Entonces, una manera de tener menos costos de operación es tener equipos de más alta eficiencia, porque todos sabemos que en la cadena de distribución, los que asumen los costos de las pérdidas de los transformadores que están cerca de nuestros hogares son las compañías eléctricas. Entonces, las compañías eléctricas son los más interesados en que se tengan equipos de más alta eficiencia, o sea, de menores pérdidas, para que sus costos de operación sean menores. Bueno, vamos a pasar ahora entonces a lo que es el cálculo de la eficiencia en transformadores, en este caso transformadores de distribución. Y me voy a apoyar en dos normas que manejan, digamos, la misma fórmula, y vamos a hablar entonces del índice de eficiencia calculado de acuerdo al método V de la norma IS 60076-20, y también ese es el mismo que se utilizó para el cálculo de eficiencias en las normas NTC 818 y NTC 819. Ahí se habla entonces que la eficiencia nominal del transformador se define en el estándar como la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada a un determinado factor de carga y a una temperatura específica. Este método, el método B, solo es aplicable a transformadores con refrigeración natural. Ya para transformadores con refrigeración forzada, entonces
hay que recurrir al método A que aparece en la IS 6076-20. Entonces, esta es la fórmula general del cálculo de eficiencia de los transformadores. Y vamos a mirar cuáles son los componentes que tiene esta fórmula. Entonces, el primero que vamos a encontrar es PEP sub 0. PEP sub 0 corresponde a las pérdidas sin carga referidas a 20 grados, medidas en vatios, a tensión nominal, frecuencia nominal y en la posición nominal del TAP. PEP sub K, que aparece también en la parte en el denominador de la fórmula, corresponde a las pérdidas con carga medidas en vatios a corriente nominal, frecuencia nominal, en la posición del TAP nominal y corregidas a una temperatura de referencia de 85 grados centígrados. Y ese corresponde a la potencia nominal en voltiamperios del transformador. Hay un factor que es K, que es el factor de carga por unidad, y en este caso es igual a 0.5 considerando una carga del 50% del transformador. Y hay un factor TF, que es el factor de corrección de temperatura, utilizado para corregir las pérdidas de temperatura normal, referenciadas a 85 grados, a la temperatura de referencia utilizadas para el cálculo de eficiencia, que la norma dice que las pérdidas sin carga se refieren a 55 para poder usarlas ahí. Y esto hace que sea un factor de carga inferior a 1. Pero entonces hay un detalle, y ahora lo vamos a ver en un ejemplo muy sencillo. Si uno refiere las pérdidas a 55 grados, entonces ese factor TF puede ser 1. Pero si la refiere en la fórmula, las pérdidas en carga están referidas a 85 grados, entonces hay que usar TF como un factor menor a 1. Y entonces aparece esta expresión de cómo calcular ese factor TF de acuerdo al tipo de material con que se fabriquen los devanados. Entonces vamos a encontrar, en este caso, que el factor de corrección exacto para TF depende al menos del material de conductor del bobinado, ya sea cobre o aluminio, a la temperatura de referencia a plena carga y la relación entre las pérdidas de él y las pérdidas del cuadrado R. Entonces, en esta tabla que les estoy proyectando, vemos cómo se puede calcular TF dependiendo del material del devanado. Entonces ahí vemos que para devanados en aluminio ese factor es 0.9 y se calcula considerando el 225, que sería la temperatura, digamos así, del aluminio en este caso, más los 55 a los que vamos a referir la temperatura de referencia. Y para los otros materiales, entonces vemos que si es cobre, ya ese cálculo de esa fórmula nos da 0.91. Y si tenemos un transformador con devanados mixtos, normalmente es lado de baja tensión en aluminio y lado de alta tensión en cobre, entonces la fórmula nos da que ese factor es de 0.9. Y entonces, para entender un poco más este concepto, les voy a hacer este ejemplo. Vamos a calcular la eficiencia de un transformador conociendo las pérdidas y conociendo las pérdidas en carga referidas a dos temperaturas, a 85 y a 55. Entonces, vamos a hablar de un transformador de 25 kVA que tiene 67 vatios de pérdidas en el hierro o en vacío referidas a, 20 grados y las pérdidas en carga de 261 vatios referidas a 85 grados o lo que es lo mismo, 237 vatios referidos a 55 grados y considerando un factor de carga de 0.5 como nos lo pide la norma internacional y la nacional, considerando también que lo vamos a calcular con devanados en aluminio y en este caso entonces la fórmula sería como está ahí, eficiencia sería igual, ahí tenemos todos los parámetros, considerando entonces que 0.5 es el factor de carga acá, consideramos entonces que 25 es la potencia OS en voltiamperios, multiplicamos por 1000 para llevar a kVA y en el denominador encontramos entonces el mismo factor de carga, S también multiplicado por 1000, encontramos entonces P sub 0 que es 67, que son las pérdidas en vacío, el factor de carga al cuadrado y encontramos 261 que son las pérdidas referidas a 85 grados, pero multiplicado por el factor FTF, que en este caso sería 0.9, y todo eso por ser eficiencia en porcentaje, lo multiplicamos por 100 y encontramos entonces que la eficiencia de ese transformador es del 99%. Y si hacemos el mismo ejercicio, simplemente cambiando las pérdidas en carga no referidas a 85 grados, sino referidas a 55 grados, y en vez de dejar el 0.9 que es TF, vamos a dejar TF como 1, vamos a llegar al mismo valor. Entonces, para este caso, por los dos métodos que utilicemos de pérdidas 85 o a 55,
vamos a llegar a que la eficiencia de ese equipo es del 99%. Y entonces vamos a meternos ahora a ver un poco lo que son las tablas de eficiencia desde NEMA TP1 2002 hasta lo que tenemos actualmente. Entonces vamos a hacerle seguimiento a una potencia como para que más o menos tengamos claridad. Si vemos desde NEMA 2002, ahí es muy claro que dice que las pérdidas en carga se refieren a 55 grados y las pérdidas en vacío o no dual loss se refieren a 20 grados. Y para el caso concreto, entonces, estas tablas de eficiencia se trabajan para transformadores monofásicos, hay un listado, y para transformadores trifásicos. En estas tablas de eficiencia no se consideran los niveles de tensión, como se hace en algunos países donde dicen, vea, si el transformador es serie 15, estas son las pérdidas, pero si el transformador es serie 35, estas son las pérdidas. No, acá no. Acá en eficiencia se habla, esta es la potencia del transformador y este es el valor o el porcentaje de eficiencia que debe cumplir. Entonces vámonos a hacerle seguimiento al transformador de 25 kVA. Entonces, para NEMA 2002, el TP1 2002, encontramos que para 25 kVA la eficiencia en ese entonces era del 98.7%. En la tabla de monofásicos, entonces tenemos 98.7%. Resulta que ya para el 2010 que apareció DOE, entonces ya DOE 2010 incrementó la eficiencia y la pasó de lo que teníamos antes, que era 98.7, la subió a 98.91. Y también es lo mismo, entonces esta tabla de 2010 no considera voltajes, sino solamente potencias, si es monofásico, si es trifásico, y están los valores. ¿Qué otras tablas aparecen dentro de las normas de eficiencia? Hay unas tablas que son para transformadores inmersos en aceite, que es la que estamos viendo en esta presentación, pero hay otras tablas de eficiencia para transformadores secos de baja tensión, y hay otra tabla de eficiencias para transformadores secos de media tensión. Pero entonces toda la charla de hoy la vamos a enfocar a transformadores inmersos en aceite. Si entienden este concepto, cuando pasemos a secos o cuando ustedes vayan a consultar secos, van a tener mucha claridad de lo que es el método de cálculo. Entonces, vamos a enfocarnos solamente hoy a lo que es transformadores inmersos en aceite. Entonces, vemos que ya vamos en 98.91 y ya para el 2016, entonces ya DOE, después de 6 años que hizo la actualización, ya subió el transformador de 25 a 98, 95. Mire que estábamos en 98, 91 y subimos 0.4 a 98, 95. Es interesante considerar que si bien estos valores de eficiencia cambian en decimales, el impacto que tiene sobre el diseño y sobre el costo y sobre el peso del equipo es muy grande, es muy considerable. Y ahora con algunos ejemplos lo vamos a ver. Entonces, ya después del 2016 apareció lo que es, y les estaba contando ahora, que en la NTC en Colombia hicimos una actualización de las normas de pérdidas y ya no hablábamos de pérdidas en vacío ni pérdidas en carga, sino que hablábamos de valores de eficiencia. Y en la NTC 818 y 819 entonces se crearon unas tablas con unos valores de eficiencia y los estamos llamando eficiencia. Hay una columna que es eficiencia A, otra que es eficiencia B, eficiencia C y eficiencia D. Entonces les voy a contar a qué corresponde cada una de ellas. Eficiencia D de dedo corresponde a los valores de pérdidas que se tenían en la norma técnica anterior, o sea, la versión 1996 hasta que se hizo el cambio. Y cuando uno coge esos, digamos, esos valores de pérdidas, en un caso concreto, para el transformador de 25 kV, en esa época se hablaba que era 100 vatios en vacío y 290 en carga, uno con esos valores llegaría a esta eficiencia que aparece en la columna D. La columna A, y me voy al otro extremo, corresponde a los valores de eficiencia del DOE 2016 y se creó una columna B que corresponde a los valores de eficiencia del DOE 2010. Y entonces lo que se hizo fue que se creó una columna de eficiencia C en Colombia, donde eficiencia C corresponde al promedio entre eficiencia B, que es 2010, y eficiencia D, que es, digamos, la versión anterior de la norma colombiana. Entonces, en Colombia, digamos que a diferencia de muchos países, tenemos unas tablas de eficiencias con unas columnas donde podemos hablar de una eficiencia muy alta, de una eficiencia, digamos, más baja, y la eficiencia que corresponde
a los valores de pérdidas que se venía trabajando en la norma de la versión anterior. Entonces, lo que se busca con eso es simplemente que el cliente o la utility, cuando vaya a comprar su transformador, pueda elegir entre un transformador de alta eficiencia, lo pediría con eficiencias de la columna A, o un transformador de eficiencias más bajas que correspondería a las pérdidas que se tenían de la versión anterior. Digamos que hay una época de transición. Lo que buscamos con el tiempo es poco a poco ir migrando de D hacia A. Entonces, de pronto en algunos años eliminaríamos la columna D y ya los fabricantes locales tendrían que empezar a fabricar o cambiar sus diseños a eficiencia C, y de pronto en unos años se eliminaría C y ya quedaríamos con unas eficiencias más altas. Entonces eso aplica para los transformadores monofásicos en la 818, y ese mismo criterio también se hizo en la 819 para los transformadores trifásicos. Y ya para el 2022, 6 años después de 2016, que llegaba el momento de hacer, digamos, la actualización del DOE, entonces se hizo en el Comité Técnico de Transformadores de Estados Unidos, de IEEE, se lanzó una propuesta. Edison Electric Institute hizo una propuesta que por mucho tiempo estaban como analizando, y plantearon una nueva tabla de eficiencias, y encontramos entonces que si bien en el 2016 tenemos acá esta columna donde aparece, por ejemplo, para 25 kVA, que era 98-95, ellos ya pasaron a una eficiencia del 99-24. Entonces, ellos hicieron un cálculo para subir la eficiencia basándose en una reducción del 20% de las pérdidas totales. Pero entonces, lo que pasó con esta propuesta es que tenía un impacto demasiado grande sobre la fabricación de transformadores y sobre la consecución de materiales para llegar a esos niveles de eficiencia tan altos. Entonces, en su momento, digamos que esta propuesta se puso en stand-by porque muchos fabricantes empezaron a analizar y hacer entender, primero, que había una dependencia grande de materiales que eran de difícil consecución, y que el volumen de transformadores que estaba demandando el mercado no era igual a la posibilidad de conseguir esos materiales para llegar a estos niveles de eficiencia. Entonces, lo que iba a pasar era que si se oficializaba esta tabla de eficiencias, iba a haber un desabastecimiento grande en Estados Unidos y en muchos países que utilizaran, digamos, que tuvieran estas mismas normas de eficiencia, porque ya los fabricantes no tendrían forma de poder abastecer en el volumen que se requiere y con los niveles de pérdidas que estaría exigiendo la norma. Entonces, después de que apareció esta propuesta, se hicieron algunos análisis grandes y se llegó a una conclusión, y es que todavía no estábamos preparados desde los fabricantes de componentes para poder abastecer las necesidades del mercado basados en estas exigencias de eficiencia. Y entonces así apareció algo, y es que se llegó a una solución que está todavía en estudio y que les quiero contar, y es que en este año apareció una nueva propuesta de DOE, del Energy Conservation Standard of Distribution Transformer, y lo que está diciendo es, venga, si del 2016 al 2022 íbamos a encontrar unas eficiencias con una reducción del 20% de pérdidas y no vamos a lograr llegar a eso, entonces vamos a hacer, digamos, una concesión y vamos a darnos unos años mientras migramos de una tecnología a otra, porque ahora les cuento que va a haber una migración grande de tecnología, y vamos a proponer una nueva tabla de eficiencias donde los valores de eficiencia con respecto a 2016 se logren con una reducción más o menos del 10%, que sería la mitad de lo que se pretendía en el 2022. Y esta es una tabla que está, digamos, en un documento que todavía no es oficial, pero que está siendo presentado como para que se empiece a revisar, a hacer algunas correcciones, se hagan algunos comentarios, y en el momento que ya lo tengan como ya muy definido, ya lo que hacen es que lo publican, digamos que hay una publicación en el registro federal, y apenas se publica en el registro federal, ya digamos que se convierte a los 75 días en un documento que ya sería vigente y empezarían a exigirse esos valores de eficiencia. Como les digo, todavía está, digamos,
en discusión y apenas se lanzó la propuesta. Entonces esto lo estoy llamando yo DOE 2024 o borrador o propuesta de 2024, así como la anterior la estaba llamando propuesta DOE 2022. Entonces, ¿qué pasa con esta propuesta de DOE 2024? Que lo que se busca es tener una etapa intermedia de 6 años para volver otra vez a preparar a todos los fabricantes de transformadores con sus procesos de fabricación y con sus diseños, pero además de eso, poder adquirir materias primas que puedan conseguirse en el mercado, y ahí hablamos de una muy importante que es el desarrollo en la tecnología de la fabricación de núcleos de bajas pérdidas. Y entonces ahora les cuento, digamos, cuál sería el cambio grande que se daría en migrar de aceros al silicio de gran orientado a la tecnología de los núcleos amorfos. Entonces, siendo así, y una vez de pronto aprovecho y me anticipo un poco en esto, cuando, digamos, hasta el 2016 se hablaba de que había una relación más o menos de fabricación de transformadores con un 95% de transformadores con núcleos de acero al silicio de gran orientado y un 5% de transformadores con núcleo amorfo. Con esa propuesta que se tenía del 2022, que era esta, en muchos casos se iba a obligar a que se tuvieran que usar núcleos amorfos para poder cumplir con esos niveles de pérdidas, y es más, en el tema de los materiales para devanados se tendría que pasar a materiales en cobre, a hacer bobinas en cobre para poder llegar a esos valores. Entonces, con esta propuesta se hizo un análisis y se tenía que tener la disponibilidad de fabricar el 85% de los transformadores con núcleo amorfo y el 15% de los transformadores con acero al silicio de gran orientado. Entonces, eso fue lo que, digamos, entró como a cuestionar de que no estábamos preparados desde el punto de vista de la disponibilidad de volumen de núcleos amorfos para poder cumplir esta especificación. Entonces, se pasó a esta propuesta, que es la que esperamos que se vaya a oficializar, y ya con esta propuesta que les decía que se reduce solamente el 10% de pérdidas con respecto a 2016, con esta vamos a poder cumplir estas especificaciones con el 75% de los transformadores fabricados en núcleo amorfo y un 25% con con acero al silicio el 75% y un 25% con núcleos amorfos. Entonces, eso es lo que nos va a permitir, mientras hacemos esta etapa de transición del 2024 al 2030, es que vamos a empezar, primero que todo, a tener nuevos fabricantes de núcleos amorfos para empezar a suplir la demanda. Pero además de eso, vamos a poder migrar lentamente en nuestros programas de diseño y en nuestros procesos de producción a esta tecnología de núcleos amorfos. Entonces, lo que se espera es que para el 2030 se vaya a oficializar nuevamente esta propuesta que era del 2022 y que ya estemos preparados desde todo punto de vista para poder cumplir. Por ahora, entonces, la propuesta que se tiene es trabajar con esta actualización de 2024, que sería la intermedia, que así llamaríamos. Y ahora, digamos, para entender un poco más todo este concepto, hice unos ejemplos basados en diseño de análisis de transformadores basados en cargabilidad y en cumplimiento de especificaciones o de normas. Entonces, el primer ejemplo es un transformador de 25 kVA diseñado para cumplir la eficiencia del DOE 2016, que pide que al 50% de la carga tengamos una eficiencia del 98.95. Entonces, para este ejercicio se diseñó un transformador que tenía 66 vatios en vacío y 292 vatios en carga. Acá tenemos en esta tabla, les muestro de acuerdo al porcentaje de carga que tanto cambia el valor de eficiencia. Y encontramos entonces que para este caso, para esta relación, que es de casi 4:1 entre vacío y carga, el punto de máxima eficiencia lo obtenemos al 50%. Y vemos entonces que un transformador con cargas bajas son transformadores ineficientes y transformadores con cargas por encima del 80% se van volviendo también ineficientes. Y cuando llegamos a transformadores con cargas por encima del 100%, son transformadores todavía más ineficientes, lo que quiere decir que el peor negocio desde el punto de vista
de la eficiencia es tener un transformador sobrecargado. Y eso sin contar que un transformador sobrecargado es un transformador que está perdiendo vida útil. Entonces, en este ejercicio, con este diseño, logré para llegar a estos valores de pérdidas, y este es, digamos, para los que les gusta el diseño de transformadores, digamos que este es como el resumen de lo que se hizo. Un transformador que tenía devanados en aluminio, que el peso completo del transformador era de 210 kilos, que el volumen de aceite era de 20 galones, que el peso del devanado de aluminio de la alta y la baja tensión era de 20 kilos, que lo fabricaríamos con un núcleo de acero al silicio de grano orientado que pesaría 104 kilos y que la inducción de diseño sería de 1.28 teslas. Entonces, de acuerdo, pues digamos, ahí siempre les voy a mostrar la fórmula de cálculo de eficiencia y aquí les voy a mostrar una gráfica de eficiencia versus carga, donde vamos a encontrar que los puntos más altos de eficiencia están por allá, cercanos al 40, al 50 y al 60%. Entonces, entre un 40 y un 60% vamos a tener eficiencias altas en este equipo. Pero la norma internacional nos dice, para calcular la eficiencia, siempre trabajan con una cargabilidad del factor de carga de 0.5, como para estandarizar un punto en que se puedan hacer los cálculos. Y la otra alternativa, entonces ya nos pasamos para lo que era la propuesta del DOE 2022, que finalmente va a quedar para el 2030, después de muchos análisis, todavía pues esperemos qué va a pasar, pero para ese caso entonces hice un diseño para poder cumplir esa especificación del 99.16, hice un diseño que tuviera 58 vatios en vacío y 209 en carga, y podemos encontrar entonces que para este caso, si ustedes se ponen a ver el porcentaje de carga versus la eficiencia, vamos a encontrar que el punto más alto de eficiencia está en el 50% más o menos y que vamos a encontrar también que la curva, digamos, va a ser similar al transformador anterior y vamos a tener en este caso que recurrir a material de devanados en cobre porque con aluminio no se llega. El peso del transformador ya es de 290, el anterior era 210, ya el volumen de aceites mayores, ya vamos en 21 galones, el peso del devanado de cobre es de 65 kilos, el núcleo estaríamos en 120 kilogramos, que sería un MH, un M0H, y ya estaríamos bajando la inducción. Ya estaríamos casi en una inducción de 1.1 teslas. Entonces, para este caso, para poder llegar a alcanzar estos niveles tan altos de eficiencia, en su momento, como lo contemplaba la propuesta, existe la alternativa de hacer diseños con núcleos amorfos para lograr llegar a eficiencias y mirar qué va a pasar con el costo del equipo, con los pesos y el peso de los materiales. Entonces, hice un ejercicio de diseñar un transformador de 25 kVA utilizando un núcleo amorfo y en este caso hay un tema muy interesante. Si bien el cálculo de eficiencia para cumplir la norma o la propuesta de norma era el 50% para tener una eficiencia del 99.16, el punto de más alta eficiencia en núcleos amorfos no está al 50%, está más o menos al 30%. Estaríamos hablando entre un 20 y un 30% de la cargabilidad es donde se obtienen valores más altos de eficiencia. ¿Eso por qué? Porque la relación en este caso entre pérdidas en vacío y pérdidas en carga es de más de 10 veces. Entonces eso hace que el cálculo para la eficiencia nos tira que el punto óptimo se vaya para el otro lado. En este caso, pues uno diría, sí, uno puede comprar un transformador núcleo amorfo para trabajarlo al punto más alto de eficiencia. Sería un 30%, sería un 20%, pero sería un gasto inoficioso, porque sería invertir demasiado dinero en un transformador que si bien tiene eficiencia más alta de la norma, pues lo ideal es irse uno al punto donde la norma le dice, hasta acá puede cumplir el requisito, entonces lo trabajaría uno más o menos en 50% o lo que sugiere la norma para estos casos. Y ahí vemos entonces la curva con los puntos de máxima eficiencia. Y después de eso, entonces, me di a la tarea de hacer ejercicios de diseños de transformadores de 25 kVA, tratando de cumplir la nueva propuesta de 2024 del DOE, que ya la eficiencia sería del 99% para el transformador de 25 kVA, y encontré que con un transformador con 67 vatios en vacío y 261 en carga, podemos llegar al 99%, y haciendo el análisis de cargabilidad versus eficiencia, encontramos que la mayor eficiencia vuelve otra vez y se ubica por el lado del 50%. Entonces ya ahí está el peso del material, que ya la bobina en este caso se puede hacer en aluminio y el peso del devanado sería de 23, que el transformador completo ya pesa 256,
que pesa menos que el de la propuesta de 2022, pero pesa más que la propuesta, que el DOE de 2010, y ahí necesitaríamos un núcleo de 129 kilos. Ya estaríamos hablando de una inducción de 1.15 teslas, y aquí estaría la curva entonces de cómo sería ese comportamiento de eficiencia versus carga. Entonces, también hice el ejercicio y cogí un diseño con Amorfo, hice un diseño en Amorfo para la nueva versión o la propuesta de 2024, y vuelvo a lo mismo que habíamos hablado ahora. Puede que el transformador sea más liviano, y ahorita vamos a ver algunos detalles. Va a pesar menos el transformador, se puede hacer en aluminio, pero en este caso vamos a encontrar que el peso del núcleo inclusive es más bajo en Amorfo que en acero al silicio, y vamos a encontrar que la máxima eficiencia se obtiene otra vez por allá entre el 20 y el 30%, pero que la norma nos pide que la calculemos al 50%. Entonces, ahí estaría como la curva de eficiencia versus carga para este transformador. Y entonces ya después de toda esta propuesta, o más bien de estos ejemplos, ya podemos sacar algunas observaciones para el ejercicio que hice con estos transformadores monofásicos. Entonces, dentro de todo eso, les resumo los hallazgos que se tienen de estos ejercicios. Primero, el peso total de los diseños con gran orientado es entre un 30 y un 50% superior al de la norma 2016 para equipos con la propuesta del DOE 2022, que sería la que posiblemente va a quedar para el 2030. Y entre un 20 y 30% para los equipos con DOE 2024. O sea que como vamos a estar posiblemente en una eficiencia, de una tabla de eficiencias intermedias, entonces vamos a subir más o menos un 20%, entre un 20 y un 30% el peso de los transformadores. Los diseños con Amorfo son cercanos al peso, en peso a los de la norma 2016, en acero para DOE 2022 y menores para DOE 2024. Entonces, miren ahí esa importancia. Si los hacemos en Amorfo, para la versión que vendría para la etapa, llamémoslo el periodo de transición, serían más livianos los transformadores con núcleo amorfo que los de la versión 2016. Y en este caso, las densidades de flujo del núcleo de los diseños con gran orientado son inferiores a los diseños en amorfo. Para poder cumplir el DOE 2022 y 2024, sí o sí las inducciones tienen que estar muy por debajo del 1.4 teslas, que es la inducción máxima a la que se diseña o la que se recomienda diseñar transformadores con núcleo amorfo, mientras que en este caso teníamos que estar diseñando con inducciones de 1.1, 1.2, 1.25. Entonces es un detalle también interesante que les quería compartir. Y se necesita un conductor de alta tensión de cobre para muchos diseños de la propuesta del DOE 2022 con gran orientado, mientras que los diseños de Amorfo pueden utilizar conductores en aluminio. Y para el DOE 2024, el de transición, se puede seguir fabricando en su mayoría con conductores de aluminio. Entonces, digamos que esa sería parte de la transición. Vamos a tener transformadores con más bajas inducciones, con un 20% más de peso, entre un 20 y un 30% más, pero los vamos a poder seguir fabricando en aluminio y en acero al silicio de gran orientado. Hay una ventaja, y es que ya los fabricantes de acero al silicio han estado desarrollando nuevas aleaciones y han presentado ya propuestas de núcleos de acero al silicio que van bajando un poco más los vatios por kilogramo a la inducción estándar de trabajo. La eficiencia máxima en diseño de gran orientado se produce una carga de entre el 50 y el 60%, mientras que la eficiencia máxima de los diseños amorfos se produce una carga entre el 20 y el 30%, como les había contado ahora. Las pérdidas de la propuesta del 2022 son un 20% inferiores al DOE 2016, y las pérdidas del DOE 2024, que vamos a llamar transición, son un 10% inferiores a las con respecto a las del DOE 2016. Eso les había comentado ahora. Y en algunos casos no se pueden obtener diseños del DOE 2022 para algunas potencias monofásicas mayores a 250 kVA. No es posible llegar a diseños que cumplan esas eficiencias, por más que uno trate de trabajar con materiales de última tecnología. En el caso de los transformadores aéreos, el peso de algunos diseños con gran orientado supera la capacidad de soporte del poste del transformador y de los dispositivos de izaje del transformador. También es un problema para los soportes de montaje de grupos, o sea, para bancos de transformadores. Esto nos va a obligar a replantear muchas cosas. Van a ser transformadores más eficientes,
pero indudablemente van a ser transformadores más pesados. Entonces vamos a tener una exigencia o un reto de tener dispositivos o, digamos, postes, sistemas de fijación más fuertes para poder instalar aéreamente estos transformadores, o en algunos casos definitivamente ya no se van a poder instalar en postes, sino que se van a tener que instalar en piso o volverlos sumergibles o volverlos pedestales sobre piso. Y el suministro, lo que les contaba ahora, el suministro de material de núcleo cambia de un 95% de grano orientado y un 5% de amorfo para el de 2016 a un 75% de grano orientado y un 25% de amorfo para el DOE 2024, que llamamos transición, pero para la nueva propuesta del DOE 2022, que será vigente a partir del 2030, se estima que sea un 85% de amorfo y un 15% de grano orientado. Y por último, la fabricación y el ensamble de los núcleos amorfos no utilizan los mismos equipos y procesos que los núcleos de grano orientado. Eso obliga a que hayan unos cambios en los procesos de fabricación de estos equipos. Entonces, ya para terminar, rápidamente les cuento que para mejorar eficiencia, lo que hay que hacer es comprender el impacto de las pérdidas. Entonces, en esta gráfica vemos que las pérdidas en vacío, que es la raya azul, a medida que van subiendo muy suavemente, nos obligaría a bajar exageradamente las pérdidas en carga para poder conservar el mismo nivel de eficiencia. Entonces, el reto es bajar pérdidas. ¿Cómo hacemos para bajar pérdidas? Entonces, tenemos las alternativas. Primero, hay que tener en consideración que las pérdidas en un transformador están compuestas por las pérdidas en el hierro, que están también compuestas a su vez por las pérdidas por histéresis y por las corrientes de Eddy, y también están las pérdidas en carga, están las pérdidas adicionales, las stray loss, y están las pérdidas dieléctricas. Esas son las pérdidas en un transformador. Entonces, para bajar las pérdidas en carga, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente lo que hay que hacer es, como tenemos que reducir las pérdidas, y esas pérdidas es calor, es temperatura, es I cuadrado R, entonces una manera de bajar pérdidas en carga es aumentar el tamaño de los conductores. Entonces, en este caso, una manera grande de aumentar tamaño de los conductores es pasar de devanados en aluminio a devanados en cobre, y ya por ser el cobre mucho más mejor conductor que el aluminio, ahí estaríamos aumentando las áreas efectivas y entonces pudiéramos lograr llegar a reducción de eficiencia. O en este caso, si se sigue trabajando en aluminio, sería aumentar el área de los conductores de aluminio, ya sea de los flejes de baja tensión o de los alambres esmaltados en el primario. Y para reducir las pérdidas en vacío, pues digamos que hay dos alternativas. Una es que los fabricantes de láminas de acero al silicio de grano orientado empiecen a desarrollar nuevas aleaciones o nuevos desarrollos que nos vayan, digamos, que permitan unas pérdidas más bajas en este tipo de láminas. Y la segunda alternativa es el uso de los núcleos amorfos, que ya como les contaba ahora, para la versión 2030 va a ser casi que un reto grande el uso de este tipo de núcleos, de estas tecnologías, para poder alcanzar esos niveles de eficiencia. Y entonces acá vemos dentro de los núcleos la curva de diseño que se utiliza para el núcleo de acero al silicio, la curva de diseño que se utiliza para los núcleos amorfos. Vemos que los núcleos amorfos hay que trabajar las inducciones por debajo de 1,4 teslas, pero igual si nos vamos con diseños de acero al silicio, necesariamente vamos a estar muy por debajo de esos valores de inducción, entonces eso es también para tenerlo en consideración. Y para terminar, entonces, les digo que estamos en un periodo de transición hasta el 2030 con la nueva versión del DOE 2024, que todavía, como les digo, está en análisis, todavía no se ha oficializado, pero al menos ya tenemos una tabla en que nos dice, mire, vamos a pasar de reducir un 20% de las pérdidas a un 10% de las pérdidas, y estas son las eficiencias que se van a proponer. Y entonces, para este caso, para los transformadores de alta eficiencia, que la siguiente versión, que sería la del 2022, que se pudiera oficializar en el 2030, se requieren devanados en cobre, núcleos amorfos y otro tipo de desarrollos relacionados con los núcleos, aceros al silicio de muy bajas pérdidas. Bueno, hasta aquí llega la presentación. Entonces pasamos a la sección de preguntas. Bueno, a continuación damos paso a la sección de dudas o comentarios para quienes deseen participar y así poderlas compartir con el doctor Hugo.
Bueno, el ingeniero Félix tiene una pregunta, entonces le doy la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Ingeniero Hugo. Buenas Buenas tardes. tardes. Hugo, una pregunta. Muchas gracias por la presentación. Yo soy de Nacional de Transformadores Tesla. Nos dedicamos a la fabricación de transformadores y pues hago parte del equipo de ingeniería de diseño. Una de las preguntas que tenía es, si bien es cierto, los ejercicios que realizaron para transformadores monofásicos en la evaluación de pérdidas, el impacto en los de nivel serie, de mayor nivel de tensión, ¿sería diferente el análisis o vendría dado por el mismo análisis en cuanto a la Eh, disposición del diseño? ok, Félix, te cuento. Como les comenté ahora, cuando se habla de eficiencias no se consideran niveles de tensión. Entonces, lo que uno, digamos, con todo este análisis, lo que concluiría es que tensión serie 15 o 25 o 35, el análisis debe ser igual. Simplemente la eficiencia, ¿de qué depende? De los niveles de pérdidas. ¿Y de qué dependen los niveles de pérdidas? Del diseño del devanado y el diseño de la parte magnética del transformador. Entonces, a diferencia de la versión anterior de la NTC, donde decía para 34.5 las pérdidas son más altas que las de serie 15, en este caso no hay esa salvedad. Hay que trabajar. ¿Qué entendería uno con eso? Que los transformadores de serie 35 implican un reto de unos diseños mucho más especiales y van a ser con toda seguridad transformadores mucho más costosos para poder llegar a esos niveles de eficiencia por el tema de aislamientos. Pero no hay una salvedad cuando se tratan de niveles de tensión por encima de 15 kilovoltios. Esta tabla de eficiencias aplica para todos los niveles de tensión, al menos en transformadores de distribución. Ok, no, listo, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? en este momento estamos recibiendo diferentes comentarios de agradecimiento por la exposición de en la conferencia, pues doctor Hugo, en el chat tengo una pregunta de un ingeniero. Sí. ¿Me la puede leer, por favor? Dice, ¿qué diferencia hay en el factor RF bis? Bueno, no sé si se lee así correctamente, pero dice, ¿qué diferencia hay entre el factor RF bis TF en el algoritmo de cálculo de la eficiencia definido en NEMA, o sea, NEMA o Sí. DOE en los ejemplos planeados de uso Sí. RF y no TF? No sé si así se lea correctamente. Sí, no, ahí habla del factor de corrección de pérdidas a 55 grados. En la última versión de IEC y en la NTC 8, 18, 8 y 19 se hizo un ejercicio muy completo para tratar de entender ese concepto de TF. TF es simplemente referir las pérdidas a 55. ¿Cuál es la razón de ser de referir pérdidas a 55? En este caso, y no trabajar con pérdidas a 85. Resulta que cuando vamos a medir eficiencia en un transformador que está a una carga del 50%, las pérdidas en los devanados van a ser que por la misma carga del 50%, los devanados no tengan las temperaturas tan altas como las tendría una carga del 100%, donde tiene que llegar a uno referenciar 85. En este caso, ese factor TF es determinante y, como les digo, dentro del ejercicio de la actualización de la NTC, se hizo como un ejemplo muy claro de cómo poder trabajar esos cálculos de los factores ETF. Hay una cosa muy curiosa y es que si bien para nosotros esos factores dan .90 y .91, para el mercado americano en algunos casos
cuando hacen ese cálculo de ese factor les puede dar hasta 0.94, 0.95. Pero de acuerdo a lo que estamos, digamos, en nuestro entorno, ese cálculo de 0.90, 0.91, considerando las pérdidas referidas a 55 grados, sería, digamos, el proceso más o el cálculo más acertado logarítmico para llegar a esa parte del cálculo de la eficiencia. Hay una mano levantada. Perfecto. El ingeniero Jason tiene una pregunta, entonces adelante, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero Hugo, ¿cómo está? Mucho gusto, Jason Buenas Torres tardes. de Nacional de Transformadores. ¿Qué tal? Tengo ¿Cómo una está, duda. En cuanto señora? al tema de los transformadores tipo seco, en temas de eficiencia, entendí que es un 10% de pérdidas con respecto a la propuesta del 2022. ¿Este 10% también aplicaría para los transformadores tipo seco? No. Hay una cosa y es, Jason, y es que para el tema de los secos, los cambios son más exigentes. Eso lo que se había detectado es que los transformadores secos, tanto de baja como de media tensión, los valores de eficiencia estaban muy por debajo de lo esperado. Entonces, en este caso, para los transformadores secos, se está contemplando unos porcentajes de reducción de pérdidas, digamos, más altos que los transformadores en aceite. En resumen, el reto grande que viene es que para los diseñadores y fabricantes de transformadores secos, con los valores de eficiencia que aparecen o que se van a exigir, les implica hacer unos cambios grandes en el diseño y en los materiales. No es lo mismo que aceite. Para aceite, si bien es un 10%, para los otros materiales el porcentaje va a ser un poco mayor, porque lo que identificaron es que en las redes que se buscan que sean más eficientes, un impacto grande que tenían eran las pérdidas elevadas de los transformadores secos. Entonces, de una manera u otra están apretando un poquito más a los fabricantes de secos que a los de transformadores en aceite. Entonces, habría que revisar bien ese tema, pero está por encima del 10% la reducción de pérdidas en este tipo de transformadores secos y eso. Listo, doctor, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, no sé si por tiempo ya son las 4. Listo, perfecto, doctor Hugo. Entonces, bueno, al no haber más preguntas, le agradecemos al doctor Hugo por su valioso tiempo, por toda la explicación. Nos gustaría saber si es posible nos pueda compartir el material expuesto. Bueno, yo coordino y les informo si se los puedo hacer llegar. Sí. Perfecto. Bueno, a todos los participantes les agradecemos su asistencia el día de hoy. A sus correos les llegará una encuesta para que puedan evaluar su experiencia el día de hoy en esta conferencia. Y bueno, por último queremos aprovechar para cordialmente invitarlos a la conferencia Introducción a la Reforma Laboral y su impacto en el mercado actual. Se va a llevar a cabo el día de mañana a las 3 de la tarde. Y recordarles que en ACIEN contamos con un nuevo servicio, que es el servicio de coworking para nuestros afiliados, donde pueden desarrollar diferentes actividades laborales y de negocios. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias al doctor Hugo por su tiempo. Esperamos próximamente volver a contar con su compañía. De esta manera damos por finalizada la sesión y para todos un feliz resto de día. Muchas gracias. Hasta luego para todos. Feliz tarde. Bueno, hasta luego.